Buenas noches y bienvenidos a Fisiatras TV. Yo soy la doctora Mari Carmen Cruz, soy fisiatra en Puerto Rico y este es nuestro programa Fisiatras TV, auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación. Y nuestro propósito como programa es poder discutir temas que sean entretenidos, que sean científicos, que sean actuales, relacionados a lo que es el mundo de la fisiatría. Y hoy vamos a estar hablando tips saludables para los gamers. Algunas recomendaciones que debemos tener presentes, primero desde la perspectiva de las lesiones y algunas recomendaciones que le podemos hacer a las personas que son gamers. Pero antes de movernos a eso, ¿verdad? Yo les recuerdo que nuestro programa en este año estamos bien contentos, estamos cerca de la convención, vamos a escuchar algunos tips de la convención más adelante y queremos una vez más invitar a todos nuestros colegas en Puerto Rico que nos acompañen en el fin de semana del 20 de junio en el Hotel El Conquistador. Así que de eso vamos a hablar al final del programa. Pero mientras tanto, pues vamos a hablar hoy vamos a tener un programa corto para compartir algunos tips sobre los gamers. Y ustedes saben que en los Estados Unidos el tiempo promedio que una persona invierte jugando videojuegos ha cambiado significativamente en la última década. Y de hecho, en el 2019 se reportaba que el promedio de horas a la semana que una persona invertía jugando eran 12.7 horas a la semana. Eso ha ido creciendo en la pandemia, eso subió por encima de 14 horas y en el 2021 el tiempo promedio a la semana que una persona gasta o invierte jugando videojuegos en una computadora son 16.5 horas. El crecimiento del entretenimiento en las computadoras o los gamers, ¿verdad? Los videojuegos, ha crecido o creció principalmente luego del impacto de la pandemia, donde, ¿verdad? El proceso de recreación, la recreación se limitó al hogar de las personas y por lo tanto el entretenimiento se expandió o se centró principalmente en el uso de los videojuegos, películas en línea y el juego en las computadoras. Y ese tiempo que las personas empezaron a invertir más frente a una máquina llevó y contribuyó a este número de horas significativas en donde las personas invierten su vida. Es interesante también, ¿verdad? Uno piensa que los gamers son principalmente niños y adolescentes, sin embargo, lo que se reporta es que esta edad promedio en los Estados Unidos de los gamers es 35 años. Esa distribución de edad ha cambiado mucho al pasar de los años y la edad promedio de un gamer es 35 años. Aunque la distribución es interesante, ¿verdad? Porque un 38% de los participantes más o menos están entre los 18 y 34 años, menos del 20% son adolescentes menos de los 18 años. Interesantemente, sobre 30% está por encima de los 50 años. Así que yo creo que eso, ¿verdad? Esos números te cambian un poco la perspectiva de quiénes son las personas que potencialmente están a riesgo de lesiones. Estamos hablando de personas que están en edades productivas por encima de los 20 años, cuando vienes a ver, y sobre todo en los 50, en donde ya si se une el sedentarismo en el estilo de vida de las personas, pues pueden haber lesiones musculoesqueletales que se unen, unas por sedentarismo y otras a consecuencia de lesiones repetitivas asociadas a los videojuegos. Así que los tips en el día de hoy van enfocados a eso, que pensemos que en el mundo de la rehabilitación nosotros podemos cruzarnos con personas que podrían llegar a nuestras oficinas con lesiones musculoesqueletales asociadas a gaming, a juegos en videocomputadora, y quizás cuando hacemos el historial y recogemos información del paciente, posiblemente de las últimas cosas que pensamos es hacer preguntas sobre cuánto tiempo pasa frente a una computadora jugando. Así que, ¿verdad? Es unas perlitas para nosotros incluir eso en nuestro historial cuando recogemos información. ¿Qué ocurre con las personas que pasan 12, 14, 16 horas a la semana jugando? Pues lo que va a ocurrir es que estas personas van a desarrollar lesiones
musculoesqueletales debido a estas largas horas en una misma postura. Y a consecuencia de los movimientos repetitivos. Y aunque estamos concentrados en pensar que las lesiones son a consecuencia de movimientos repetitivos, quisiera hacer un counterpoint. Es que mientras estás sentado en una computadora, no está ocurriendo algo importante, que es entrenar. Es la vida fuera de una silla, es la actividad física, el ejercicio, es la socialización. Así que esas lesiones musculoesqueletales a consecuencia del gaming no se van a ver solas o aisladas, se van a ver principalmente por las horas y los movimientos repetitivos, pero en combinación en el contexto que estás abandonando la actividad física por estar haciendo otra cosa que gaming. ¿Qué lesiones musculoesqueletales principalmente vamos a encontrar? Pues si pensamos en lo que está ocurriendo, que es estar sentado y poco a poco nos vamos fatigando en esta posición y el uso de una extremidad superior de forma repetitiva, pues vamos a ver lesiones a las muñecas y a los nervios, ¿verdad? Y una lesión muy común sería el síndrome de túnel carpal, en donde podemos ver sinovitis a nivel de la muñeca, tenosinovitis de esos tendones que cruzan por la muñeca, lesiones al nervio mediano porque están cruzando a través de la muñeca y esa consecuencia de movimientos repetitivos, fatiga muscular y sobreutilización de esos tendones. Lo próximo serían tendinitis. Y esas tendinitis no se tienen que limitar únicamente a esos tendones, ¿verdad? Flexores que están ocurriendo o cruzando la muñeca, sino que puedo tener tendinitis en estructuras más altas, como sería los epicóndilos y los tendones que salen de ahí, los ligamentos que salen de ahí. Puedo tener tendinitis a nivel del hombro, sobre todo si estoy usando un ratón, un mouse. Ese ratón, tengo mis brazos flotando todo el tiempo y puedo desarrollar lesiones a esos tendones más altos como bicipitales. Y además de esas lesiones tendinosas, puedo también tener cervicalgia, dolor en el cuello a consecuencia de la mala postura, en donde va a haber fatiga muscular y como suele ocurrir en las lesiones musculoesqueletales, lesiones musculares que reparan rápido en las primeras 24 horas, 48 horas, 72 horas, pero a medida que esa lesión o esa postura se sostiene y la actividad se sostiene de forma repetitiva, empiezan esas lesiones, microlesiones musculares que hacen pequeños sangrados, que se tardan más tiempo en sanar y eventualmente termino con unos espasmos musculares que ya no sanan en el dormir o a través de una bolsa de hielo, sino que necesita otras intervenciones. Así que esa cervicalgia por la mala postura es terrible. Podemos tener epicondilitis lateral, como ya mencioné, por el uso excesivo del mouse, y eso sería que voy a tener una inflamación de ese huesecito que sale del codo y unos tendones que van a salir de ahí a consecuencia de esta postura repetitiva de los extensores de la muñeca. Y también, volviendo al cuello, espondilosis cervical a consecuencia de daños a esas estructuras, que obviamente estaríamos hablando de lesiones que son más crónicas, más persistentes, y de nuevo, si se sobreimpone a lesiones que ya la persona tiene, pues se favorece, ¿verdad? Algunos de estos síntomas. Es importante entonces que nosotros, de nuevo, vuelvo, insisto, que nosotros, ¿verdad? Desde la perspectiva del mundo de la rehabilitación, no es solamente tener presente que estas lesiones pueden ocurrir en nuestra población, sino tener presente entre las herramientas el hacer las preguntas, buscando como detective cuál es el origen y la causa de los síntomas de nuestros pacientes. Y muchas veces nos enfocamos en pensar, pues el paciente se cayó, tuviste un accidente en que tú trabajas, tocas algún instrumento, o sea, cosas que son como que las preguntas tradicionales que solemos hacer buscando el origen de una lesión musculoesqueletal o de acumulación. Pero pocas veces pensamos en gaming, ¿verdad? En estas horas que las personas pueden invertir en una computadora, y la recomendación, ¿verdad?, para mis colegas es que incluyamos esa pregunta en el historial que recogemos, sobre todo no solamente en adolescentes, sino que ya vimos que por la distribución de edad, en cualquier edad esto puede ocurrir. ¿Qué recomendaciones, verdad, podemos hacerle a las personas que son gamers o personas que dedican muchísimas horas a la semana sentadas frente a una computadora jugando o trabajando, pero principalmente jugando, que es el tema del día de hoy?
Pues entre los consejos importantes, ¿verdad? Es el mantener una buena postura. Y lo que va a ocurrir es que a medida que nosotros nos sentamos por horas en una silla, empezamos a chorrearnos. Y cuando decimos que chorreamos, ¿verdad? Nos vamos encogiendo en la silla, vamos cambiando el punto de apoyo, que ya no son los isquios, ahora estamos sentados quizás en las nalgas, en la espalda, en la parte posterior y no en la parte de en lo que sería sentadera. Terminamos sentados en la espalda en vez de esos huesos pélvicos y entonces todo eso cambia la postura de mi espalda y lo que lleva, ¿verdad? Como ya mencioné, pues a dolor. Así que mantener una buena postura sería importante y esa buena postura depende de muchas cosas. Así que por ejemplo, esa silla donde nos vamos a sentar es importante y para los que son gamers, tener una silla apropiada es importante y tenemos una imagen de lo que sería una silla de un gamer. Le llaman una silla ergonómica, pero particularmente para los gamers, ¿verdad? Hay cosas particulares que esa silla tiene que tener. Si ustedes se fijan, esta silla, para empezar, está apropiadamente acoginada, tiene un descansacuello o apoyo para el cuello, tiene un cojín que va a dar apoyo a la parte baja de la espalda, tiene descansabrazo y en el caso de esta silla debería tener un descansabrazo que estuviera un poquito más acoginado. La silla debe ser ajustable para poder ajustar la altura de la silla a la altura del escritorio donde está el teclado y también poder ajustar la altura de la visión a donde están los monitores. Así que la silla debe ser ajustable con todas estas chulerías y si la persona se va a dedicar a esto como pasatiempo o como trabajo, es importante que esta silla ergonómica diga mucho más que una silla de oficina en donde sencillamente tengo un descansabrazo y, ¿verdad? Y apoyo para la espalda. Así que la silla se vuelve bien importante, esa silla ergonómica se vuelve bien importante. Como mencionaba, también es importante que el gamer tenga presente la altura del monitor. Cuando nosotros vamos a ajustar el monitor en medicina industrial, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la parte superior de la pantalla debe estar más o menos a la altura de los ojos. Así que cuando yo tengo mi computadora adelante, ese monitor más o menos debe estar a la altura de los ojos. La razón para eso es que al yo tener eso a la altura de mis ojos, la cabeza se inclina buscando el centro del monitor y esa inclinación van a ser de 10 a 15 grados y eso permite una postura balanceada de la cabeza. Yo no las quiero totalmente doblada porque eso me crea un sobreestiramiento de las estructuras posteriores del cuello, ni quiero que quede alto porque entonces crea presión en los elementos posteriores de la espina. Así que debe estar esa parte superior del monitor, debe estar más o menos a la altura de los ojos para evitar una postura fuera de balance en el cuello. También ayuda en la fatiga, para disminuir un poco la fatiga visual. Así que eso es importante. El teclado y el mouse o el ratón, ¿verdad? Debe estar a una altura cómoda también. Existen, yo no, ¿verdad? No les compartí una foto o una imagen del teclado, pero existen teclados que son para gamers. Y estos teclados no son el tradicional de una computadora de oficina, tienen una formación o un alineamiento diferente de las teclas, no solamente en la rigidez con que la tecla se hunde, sino también en la inclinación con que las muñecas se colocan. No se colocan perfectamente verticales o paralelos al teclado, sino que se inclinan un poco con cierta desviación medial. Y eso ayuda no solamente en el posicionamiento, sino en la fuerza que esos dedos están usando cuando se está jugando. Lo otro sería las pausas frecuentes y eso es una recomendación que parece una tontería, pero es tan sencilla y tan importante. Y eso no se limita solamente a gaming, sino a lesiones que están asociadas a lesiones por repetición y lo vemos mucho en medicina industrial de rehabilitación, la importancia de las pausas. Y una de las cosas que el gamer sabemos que cuando está jugando está tan centrado, tan enfocado en su juego que se le olvida
hasta comer, hasta ir al baño. Así que menos va a pensar en pausar. Así que una cosa que se les recomienda a una persona que va a hacer este tipo de actividad es poner alarmas. Alarmas que cada 30 a 60 minutos suenen para que la persona recuerde que tiene que detenerse, tiene que pausar. Y no es solamente parar el juego, es levantarse de la silla. Esa persona debe levantarse de la silla, cambiar postura del tronco, cambiar postura del cuello, cambiar postura de los brazos, de las piernas, porque eso va a ayudar a cambiar la tensión muscular, la revascularización, o sea, como la reoxigenación, debo decir, de esas estructuras que están siendo limitadas de oxigenación porque el músculo está tenso. Así que es bien importante que pensemos, ¿verdad?, en esa pausa. Me dice el señor productor que tiene una foto del teclado, así que vamos a verla. Ahí tenemos un teclado de un gamer. En eso ahí no lo vamos a poder apreciar, pero el teclado, las teclas son mucho más suaves y el hundirlas es menos doloroso, es menos fuerte. Existen otros teclados donde las manos están un poquito inclinadas hacia desviación medial y también contribuye un poco en la postura de la muñeca. Gracias, señor productor. Pues hablábamos del descanso y las pausas. Así que nada, una recomendación sería dejarle saber al paciente que cada 30 a 60 minutos una alarma que suene y recuerde, tengo que pausar, pero el pausar no es dejar de jugar, es literalmente levantarte, caminar, quizás le quieres dar la vuelta al cuarto, quieres ir a buscar agua, quieres aprovechar ir al baño. Ese minuto de descanso es importante para la fatiga muscular, para reoxigenación y para la relajación del músculo. Y si ya la persona se levantó, pues puede estirar, y voy a enseñar ya mismito unas fotos de estiramiento, pero antes de llegar ahí, lo último que queremos a trabajar con la postura es que la persona esté sentada con los pies tocando el piso. Y eso va a ayudar a que la persona esté perfectamente sentada, con la espalda bien apoyada, y con todo ese apoyo de la lordosis lumbar como debe ser. Si el escritorio quedara muy alto, la silla no se ajusta adecuadamente y los pies quedan flotando, pues entonces una recomendación sería que utilice algún cajón, una estaca de libro, ¿verdad? Unos libros estacados unos encima del otro, algo en donde los pies se puedan apoyar para que la postura sea apropiada. Si la postura, las rodillas quedan hiperflexionadas, eso va a causar una mala postura y eso va a causar dolor. Si las rodillas quedan muy estiradas, eso va a hacer que uno se chorree en la silla y va a causar dolor. Así que tiene que haber un apoyo de los pies cuando vamos a estar sentados apropiadamente en una silla de gaming. Entonces, creo que lo que me queda por compartir con ustedes son las imágenes de estiramiento. Y lo que quería, ¿verdad?, recordar es como que además de pausar, queremos estirar, pero también queremos aprovechar para hacer un poquito de estiramiento. Así que si vamos a subir unas imágenes en donde nosotros podemos estirar diferentes sectores de nuestro cuerpo y lo debemos hacer por unos segunditos, no toma mucho tiempo, y esa pausa de cada 30 minutos, vamos a poner las fotos del estiramiento de cuello y estiramiento de los brazos. Y lo que van a ver es que cuando la persona se ponga de pie, lo puede hacer sentado, pero queremos que la persona se levante para que cambie de postura. Pero lo que queremos es, ¿verdad?, que el paciente debe poder hacer movimientos suaves, porque va a haber fatiga y el movimiento rápido va a causar dolor. Así que movimientos suaves en donde yo pueda llevar el cuello en diferentes movimientos de rotación, en diferentes movimientos de inclinación, en donde yo puedo usar mi mano, mi brazo para alar un poquito más hasta donde llega el cuello, pero también puedo utilizarlo para empujar. Y el yo empujar un poquito me ayuda a crear contracción de un lado y relajación del otro. Así que yo puedo hacer estiramientos, pero también puedo hacer un poquito de contracciones para ayudar también a la relajación. En la extremidad superior es importante que la persona que hace gaming por horas tiene que estirar y relajar los brazos, porque como yo mencionaba, cuando nosotros estamos por horas en una actividad sostenida, se crea una tensión muscular. Esa tensión muscular lleva a microfibras, ¿verdad? Roturas de microfibras en el músculo. Esas microfibras rotas crean sangrado y dolor.
No tenemos un moretón porque estamos hablando de roturas de punto microscópicas, pero eventualmente a medida que yo sigo creando lesiones más crónicas o más sostenidas, esas lesiones se empiezan a sentir como espasmos musculares. Así que al principio lo que sentimos es fatiga. Cuando nosotros queremos estirar el brazo completamente, que yo pueda estirar y relajar ese codo, que yo pueda estirar mi muñeca, puedo hacerlo con una sola mano, con los dos brazos, puedo llevarlo hasta arriba, como veíamos en la imagen, hacia un lado, lo puedo llevar hacia el otro y lo puedo hacer con ayuda y sin ayuda. Y cuando digo con ayuda es que podemos utilizar una media para estirar, puedo usar bandas terapéuticas, puedo usar una toalla que me asistan en el proceso de estirar las estructuras y a consecuencia de eso permita o facilite no solamente la reoxigenación de las estructuras, sino también relajación y alivio. De manera que cuando vayamos a empezar a jugar de nuevo, pues ahí estamos, ¿verdad? Listos para empezar otra vez. Y eso se debe hacer cada vez que pausamos. Y lo último que me queda por mencionar y compartir con ustedes es lo que nosotros se llama un poco en lenguaje popular el gamer's thumb, el pulgar del jugador. Y tenemos una imagen que vamos a compartir con ustedes, tiene un nombre más moderno, gamer's thumb, pero también nosotros, ¿verdad? Esencialmente el gamer's thumb es una tendinitis del abductor pollicis longo y el extensor pollicis brevis. Esencialmente son estos dos tendones, déjame ver si me puedo poner aquí, estos dos tendones que se observan aquí en la mano. Vamos a ver este tendón, por aquí está, aquí lo puedo tocar. Vamos a ver una tenosinovitis, ¿verdad? Tenosinovitis, vamos a ver esos tendones que se inflaman, se llenan de líquido y porque nosotros usamos el tendón, ese dedo gordito, ese pulgar, lo usamos en todo, cada vez que yo use la mano me va a doler. Así que el gamer thumb es una tenosinovitis, hay que trabajarla con descanso relativo, con posicionamiento y con todas las cosas que hacemos para bajar inflamación, que pueden ser medicamentos, saldiguera caliente, algunos ungüentos que ayuden en la inflamación y hasta medicinas orales y hasta inyecciones. Así que ¿verdad? Les he compartido un resumen de algunas de las lesiones musculoesqueletales más comunes que vemos en los gamers y, ¿verdad? Para cerrar el tema, en resumen, dos cositas importantes que queremos recordarle a nuestros colegas. Uno es que tenemos que hacer preguntas sobre este tipo de recreación. ¿Are you a gamer? Gastas mucho tiempo en una computadora jugando o en tu teléfono en donde pueda tener ¿verdad? Riesgo para alguna de estas lesiones. Ya no solamente vamos a hablar de caídas, de accidentes en que tú trabajas, sino también en qué envuelves tu tiempo en la recreación. Así que es una pregunta importante para poder llegar a un diagnóstico que esté relacionado a una etiología que hace sentido y por lo tanto al entender lo que provoca los síntomas, pues entonces también poder entender hacia dónde irían las recomendaciones que hagan sentido para este paciente. Sabemos, en resumen, ¿verdad?, que tenemos diferentes tipos de lesiones musculoesqueletales que van desde la mano, el codo, el hombro, el cuello, y obviamente las recomendaciones irían más específicas a dónde está la lesión y cómo queremos trabajar. Y que tenemos recomendaciones para nuestros pacientes de cosas que están en su control, desde el cambio de postura, la silla apropiada, la altura del monitor, el descanso apropiado y obviamente si hubiera que hacer otras intervenciones porque persisten los síntomas, pues ahí es donde entraría, ¿verdad? Recomendaciones un poco más complejas, donde el fisiatra pues puede ser de gran ayuda para subir en la jerarquía de manejo de dolor, dependiendo de lo que es la etiología y cómo está respondiendo a las recomendaciones. Así que con eso cerramos recomendaciones y lesiones en los gamers. Cerrando el tema, nos vamos a mover un momentito a nuestra convención. Así que tenemos convención, como ya mencionaba, empezando el 19 de junio. Vamos a empezar con la preconvención. Tenemos un programa chulísimo este año para compartir conceptos novel de la práctica de la rehabilitación, temas difíciles, temas raros. Y va a ser en el Hotel El Conquistador ese fin de semana. Siempre los invitamos a que se unan a nuestra convención. Queda pocos días, todavía se pueden registrar disfrutando del descuento.
Ustedes saben que siempre digo que más allá del programa académico, que siempre es fabuloso, no hay nada como reunirnos con nuestra comunidad de fisiatras en Puerto Rico, que es una población bien especial, donde disfrutamos muchísimo de la compañía de nuestros colegas, así que no se pierdan esta oportunidad para compartir. Eh, y finalmente también tenemos la última edición de Arco de Movimiento con nuestra editora, la doctora Marla Molinari. Este año nuestra convención se le dedica a la doctora Ana Cintrón, nuestra gran colega en medicina del deporte. Y Arco de Movimiento incluye una reseña bien bonita de nuestra compañera, la doctora Cintrón, hablando de su trayectoria, que es fabulosa, un legado bello que Ana ha dejado en la medicina del deporte en Puerto Rico. Así que eso va a estar disponible para nuestros colegas fisiatras y posiblemente quizás lo consiguen en línea también. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias por unirse a Fisiatras TV. Esperamos que hayan disfrutado de estas pequeñas perlitas. Y con el favor de Dios nos estamos viendo en convención en los próximos fines de semana, en la semana de junio 19. Así que los saludaremos ahí. Gracias. Esto es Fisiatras TV. Y yo soy la doctora Mary Carmen Cruz. Que tengan una bonita noche.